aquí en Sergio Pre para resolver la semana número 9 de la Pre San Marcos, en el cual veremos los temas más que todo de tensión superficial, gases ideales, temperatura de ebullición. También vamos a ver que presión de vapor, ¿no? Y todo ello. Entonces vamos a comenzar con el solucionario. Bueno, a ver, aquí tenemos. Listo. ¿Qué nos dice la pregunta número 1? El amoníaco es un gas incoloro, de olor muy penetrante, que se disuelve fácilmente en agua, ¿no? En solución se usa en detergentes y productos para limpiar vidrios. En un recipiente de volumen variable, ¿no? Que inicialmente presenta un volumen de 500 ya. Desde acá vamos a comenzar a leer, tranquilos. En un recipiente de volumen variable que inicialmente presenta 500, subrayamos 500, se tiene 34 gramos de amoníaco. Ese es inicialmente, vamos a ponerlo como 1, ¿ya? Si manteniendo constante la presión y la temperatura, se introducen 68 gramos de amoníaco. Determine el tiempo final del recipiente en sistema internacional, ¿no? Claro, me piden sistema internacional como si ven las claves, está todo ello, ¿no? Miren cómo está, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Primero lo primero, ¿no? Vamos a ver la relación. Por ejemplo, ¿no dicen qué? Vamos a leer otra vez. Que inicialmente presenta un volumen de 500 centímetros cúbicos. 500 centímetros cúbicos. Se tiene 34 gramos de amoníaco. Se mantiene, ¿no? Constante la P, o sea que es la presión y la temperatura. Entonces, hasta ahí nada más nos quedamos. Ustedes se acuerdan, en teoría, que hayan visto esta fórmula que es muy conocida, la cual es pavo ratón, ¿sí o no? Ya, listo. Esa fórmula la conocen muy bien. ¿Qué nos dicen acá? Me dicen que la presión y la temperatura van a ser constantes. ¿Qué quiere decir? Que la vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque es una constante y una constante se va a repetir igual. Así que eliminamos. Y también sabemos que R viene a ser lo que es, ¿no? La constante de los gases ideales. Entonces también la borramos. ¿Ok? Listo. ¿Qué nos queda? Vamos a despejar acá. Y nos queda volumen sobre, vamos a poner acá mejor, volumen sobre número de moles. Y esto va a ser constante. ¿Qué me quiere decir que sea constante? Me quiere decir que si yo igualo a otro volumen diferente y sobre un número de moles diferente, me tiene que salir lo mismo. Y eso es lo que va a pasar acá. Entonces ya llevamos una relación. Volumen 1 sobre número de moles 1 es a volumen 2 sobre número de moles 2. ¿Ok? Eso tenemos hasta ahora. Listo. Me están diciendo entonces, antes de entrar a eso, tenemos que saber que tenemos que trabajar en el sistema internacional. Por lo tanto, 500 centímetros cúbicos ¿está o no está en sistema internacional? Obviamente que no está. Por lo tanto, tenemos que convertirlo. ¿Y cómo lo convertimos? Pues muy fácil. Acá abajito, sistema internacional, 500 centímetros cúbicos es a 500 por 10 a la menos 6. En este caso, ¿no? Sería metros cúbicos, ¿no? Que es igual a litros. Entonces, listo, ya tenemos eso. Bueno, nos tocaría reemplazar nada más en la fórmula que ya hallamos. Sería 500 por 10 a la menos 6, ¿no? Sobre, ¿no? Sobre, ¿qué me están dando acá? Me están dando 34 gramos de amoníaco, ya está. Pero acuérdate que estamos hablando de número de moles. Entonces sería sobre, ¿no? La masa molecular. ¿Y cuál sería la masa molecular? Claro, la masa molecular es, ahí te lo dan. Pero primeramente, antes de poner la masa molecular, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del amoníaco. ¿Y el amoníaco quién es? NH3. Si es NH3, ¿cuánto masa molar tendría? Tendría 14 más los 3 hidrógenos. Tendría entonces 17. Muy bien. Ponemos entonces acá 17. ¿Va a ser igual a qué? A un volumen B2, ¿no? Que yo no sé cuánto vale. Y lo divido ¿entre quién? Entre el número de moles 2. ¿Y quién es? Me dice que es 68. Pero eso es lo que se introduce. Entonces yo le sumo a 34. Saldría 100, ¿no? Saldría a ver 4, saldría 1, 102, ¿no? 102 entre
17. Ya está, claro, porque es lo mismo masa molar. Entonces acá te das cuenta que se va, ¿no? Acá también se va, sale 3. Y por lo tanto acá pasamos a multiplicar y saldría 100, ¿no? Ponemos 15 y dos ceros por 10 a la menos 6. Entonces saldría 1,5 por 10 a la menos 3. Y ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. Simplemente ahí ha sido operar. Simplemente ahí fue operar. ¿Ok, chicos? Listo, entonces pasamos al siguiente problema. Bien, ahora que estamos en el siguiente problema, vamos a hacer acá, vamos a leerlo primero. Nos dicen, el volumen molar es el volumen ocupado por un mol de cualquier gas a condiciones normales y equivale, ya, esto es muy importante, ¿no? Esto tienen que redondearlo, ¿no? Si un volumen de gas ocupa un volumen de 50 litros, ya, acá, desde acá se viene lo bonito. Si un volumen de gas ocupa un volumen de 50 litros y su densidad es 1,25 gramos por litro a una temperatura y presión determinadas. ¿Ok? A una temperatura y presión determinadas. No dicen eso. A ver. Entonces, hasta ahí. Si me dicen presión, ¿no? Esto lo vamos a ver otra vez de acá. A ver, lo voy a subrayar nada más. Determine la densidad de dicho gas en condiciones normales. Listo. Entonces me dicen acá, si un mol de gas ocupa un volumen de 50 litros y su densidad es 1,25 litros. Bien, chicos, acá lo primero que tenemos que hacer es recordarnos una fórmula. ¿Se acuerdan esta fórmula ustedes? A ver, voy a ponerlo con... Aquí está. Claro, densidad es a masa sobre volumen, ¿no? Eso tienen que acordarse, esencial. ¿Por qué? Porque van a aplicar eso. Me están diciendo acá que la densidad vale 1,25 gramos por litro. Va a ser igual a la masa, ¿no? Sobre el volumen. ¿Que el volumen cuánto vale? 50 litros, ¿no? Litros con litros se va, me queda gramos. La masa. Esa es la masa. Bueno, acá cuánto saldría. A ver, ahí sería, a ver, vamos a multiplicarlo por acá. 1,25 por 50. 0, 0, 0. 5 por 5, 25. Llevo 2. 10, 12. Y 1, 5, 6. ¿No? Y la coma correría acá. 62,5, ¿no? 0,5 gramos. Ya, listo. Eso lo dejamos ahí un rato. Eso lo dejamos ahí. Y ahora, ¿qué nos dice? Determine la densidad de dicho gas en condiciones normales. Me están pidiendo en condiciones normales. ¿Y qué me está queriendo decir eso? Bueno, a ver. Primeramente, vamos con el otro dato. Presión y temperatura determinadas. Esa expresión, determinadas. Yo otra vez voy a recurrir a pavo ratón. Y otra vez se me va a ir ¿quién? Claro, la temperatura, la presión y el coeficiente, ¿no? La constante. Y me va a quedar B sobre N, que en este caso vendría a ser constante, volumen sobre número de moles, ¿no? Listo. Ahora, me están pidiendo, determine la densidad de dicho gas en condiciones normales. Cuando me hablan de condiciones normales, es lo que me habían mencionado al inicio, ¿no? Que por un mol, ¿no? Ahí, por ejemplo, voy a ponerlo acá. Un mol equivale a 22,4 litros, ¿no? De volumen. Entonces, si me está diciendo eso y ya tengo la masa, simplemente sería cambiar el volumen. Entonces, ¿cómo sería? Fácil. A ver, acá, este número de moles lo voy a cambiar a masa, ¿no? Sobre masa molar. Pero la masa molar yo sé que es una constante. Se va a repetir también. Se va. Entonces, ¿qué vendría a ser? Yo le doy la vuelta. Yo puedo darle la vuelta. M sobre B. Y esto vendría a ser la densidad. ¿Sí o no? Claro, vendría a ser la densidad. Ahora, simplemente al volumen le pongo como 22,4. Y a la masa le pongo lo que hallé, 62,5. Y entonces esto me da la densidad. Y la densidad por lo tanto me va a salir 2,80. Bueno, me sale más que todo 2,79, pero redondeando sale la clave la clave A del problema número 2. Listo, chicos. Pasamos al siguiente problema.
Bien chicos, estamos en el problema número 3. Vamos a avanzar acá. A ver, como verán por acá. Listo. Bien, ¿qué nos dice? La ley de los gases ideales se puede representar mediante gráficos. Ya, me están hablando desde gases ideales. Es algo muy importante. Da lo siguiente, seleccione la secuencia de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bien. Bien, vamos a ver. A ver. Me dicen acá, nos dan un gráfico 1 y nos dan un gráfico 2. Pero antes de ir a eso, vamos a repasar lo que vino en tu boletín de la pre. Lo que ha venido, miren, es esto. Simplemente eso. Es una tablita donde se están resumiendo prácticamente las teorías de presiones ideales. Bien, miren. Ponemos acá primera ley. Vamos a hacerlo más grandecito. Que puedan ver. Ahí está. Por ejemplo, tenemos la primera ley de Boyle, ¿no? De Boyle, que es la isotérmica. ¿Por qué quiere decir isotérmica? Iso significa igual. Térmica significa temperatura. Igual temperatura. Temperatura constante. Pues te dan acá. Ahí está. ¿Y cómo tú sacas estas fórmulas? Te preguntarás, ¿no? ¿De dónde viene? Pues viene de esta ley que yo lo conozco como pavo triste. Que esto va a ser constante. Por ejemplo, aplicamos la isotérmica, la ley de Boyle. Ponemos constante esto, ¿no? Ponemos constante la temperatura y me queda el producto, ¿no? De la presión por el volumen, ¿no? ¿Ya está? Ahora, pasamos por la segunda ley, la ley de Charles, que es la ley isobárica. Igual isobárica, igual presión. Pongo la presión constante y me da volumen sobre volumen sobre temperatura, perdón. Y la ley de Gay-Lussac, que es la isocórica, que el volumen es constante, ¿no? Igualito, volumen constante. Listo, ¿qué nos dice la 1? Vamos a resolver acá con amarillito. 1, 2 y 3, ¿no? Vamos a dar clave. El gráfico 1 representa la ley de Boyle-Mariotte o ley de las isotermas. Con ley de Boyle ya está, basta y sobra, ¿no? Verdadero. ¿No? Verdadero, listo. Los gráficos 1 y 2 representan cambios aplicativos a la ley de los gases ideales. Claro, porque miren, si ustedes aplican lo que es pavo ratón, va a cumplir ese gráfico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el primer gráfico vemos que es un producto, ¿no? De la presión, ¿no? ¿Qué está? Presión por volumen, ¿sí o no? Listo, presión por volumen va a ser constante. Si todo esto ponemos constante, presión con volumen es constante, así que sí cumple también. A ver, si por ejemplo ponemos en el segundo gráfico, ¿no? Presión sobre temperatura. Si ponemos constante al volumen, constante es una constante, y ponemos constante al número de moles, sale presión sobre temperatura. Ya está. Y con eso se comprueba que sí está siguiendo la ley de los gases ideales. Verdadero. El gráfico 2 se deduce que la presión es inversamente proporcional a la temperatura absoluta ya. Inversamente o directamente proporcional. Si esta presión sobre temperatura, esto es dP. Esto es una relación directa. Porque si sube la temperatura, sube la presión. Si baja la temperatura, baja la presión. Si sube, por ejemplo, en otro, que es inversa acá, que es presión por volumen. Si sube la presión, por ejemplo, tenemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta cinta. Acá. Imaginemos que esta es una bola. ¿Ok? Esta es una bola. Si esta bola es más chiquita, va a haber más presión. Pero si esta bola comienza a agrandarse, va a haber, claro, menos presión, ¿no? Entonces acá sería falso. ¿Cuál sería tu clave? Enanito. ¿Ok? Ese fue el problema número 3. Vamos al problema número 4. Bien, chicos. Bueno, vamos al problema número 4. Nos dice, la ley de Dalton rige el comportamiento de los gases en una mezcla gaseosa. Esta ley explica que los gases se comportarían en la mezcla como si estuvieran individualmente. Hasta ahí ya. Ese es flor. Entonces, acá comenzamos. Si en un recipiente, ¿no? Se introducen 56 gramos de CO, de monóxido de carbono, y 86 de nitrógeno gaseoso. Determine la fracción molar de monóxido de carbono y la presión parcial. Ya, subrayen estos dos datos. Fracción molar y presión parcial, ¿no?
de nitrógeno gaseoso en atmósferas, si la presión total del sistema es de 2 atmósferas. Ya. A ver, ¿qué es lo que nos están pidiendo acá? Nos están pidiendo que tenemos que hallar, ¿no?, la fracción molar y la presión parcial. Antes de que eso, tenemos que hallar los números molares, ¿no? Cantidad de moles, número de moles, ¿no? Número de moles. ¿Cómo calculábamos el número de moles? Primeramente, los datos que me dan. Ya, 56 gramos de CO y 84 de nitrógeno gaseoso. ¿Cómo calculábamos nosotros, se acuerdan? El número de moles va a ser igual a, ¿no? Número de moles va a ser igual a ¿qué? A masa sobre masa molar, ¿no? Listo. Entonces, de cada uno, por ejemplo, del CO, ¿cuánto sería? 56 sobre 28 me sale 2, ¿no? Ahí me están dando acá, miren los datos. Y ahora, del nitrógeno gaseoso sería 84 entre 28. Sería 3. Ahí está. 3 moles y 2 moles. Listo, ya tenemos los moles. Hasta ahí, chévere, ¿sí o no? Hasta ahí bacán. Ya está. Ahora, ¿cómo hallamos la fracción molar? Eso es lo que más nos interesa. La fracción molar va a ser muy fácil. La fracción molar, así se determina, se halla sobre el número de moles, en este caso del elemento sobre el número de moles totales. ¿Ya? Y bueno, yo le digo de elemento, ¿no? Porque, o sea, va a haber varios elementos que te piden. Por ejemplo, pídeme, ¿no?, del ácido clorhídrico, del sulfato, ¿no?, de diferente del sulfato, ¿no?, de dióxido de carbono. Así que va a haber un montón de sustancias que ustedes van a tener que hallar su número de moles. Entonces, ese es el general. Entonces, con esta fórmula, nosotros hallamos. Por ejemplo, nos piden la fracción molar del monóxido de carbono. Fracción molar de monóxido de carbono, ¿cómo sería? Sería de monóxido de carbono, sería igual a ¿qué? Sería de elemento. ¿Cuánto es el elemento? 2. Sobre los totales, o sea, sumo 2 más 3, ¿no? Porque es de todo el recipiente. 5. Y esto me sale 0,4. Ahora, ¿qué cosa hallamos acá? Ahora me dicen acá. Ya hallamos lo que es, ¿no?, la fracción molar. Entonces, ahora nos piden lo que es la presión parcial. ¿Y cómo hallamos la presión parcial? Pues muy fácil. La presión parcial va a ser igual a la presión total por la fracción molar. Eso sí se acuerdan, ¿no? Listo. Entonces, ahora tenemos que hallar de frente nada más, porque estás en tu examen, recuerda. Ahora, nos piden del nitrógeno, ¿no? Entonces, la presión parcial va a ser igual a la presión total, que te dan 2 de datos, ¿no? Aquí está 2, ¿no? Por la fracción molar del nitrógeno gaseoso. ¿Cuánto sería? Claro, 3 sobre 5. Y esto me va a salir 1,2. Claro, eso ya lo ven, ¿no? Eso ya lo operan, porque ya les enseñé cómo sale, ¿no? Listo, chicos, ese fue el problema número 4. Nos encontramos en el problema número 5 y ahora vamos a leerlo. En un experimento de laboratorio se necesita obtener gas hidrógeno, ¿no? Por lo que se hace reaccionar, aquí está, 130 gramos de zinc con suficiente cantidad de ácido clorhídrico. Quiere decir que el ácido clorhídrico va a ser solamente un espectador, no va a participar. O sea, sí participa, pero ya me hice suficiente cantidad. O sea, ya solamente me van a dar datos. Solamente me van a dar datos de, claro, del zinc nada más, ¿no? Ahora me dice, determine, ¿no?, el volumen en litros de gas hidrógeno que se produce en esta cantidad. Se produce en esta cantidad. La ecuación química que describe dicha reacción es esta. Bien, entonces ponemos los datos de frente. Esto es un poco de estequiometría. 130,8 gramos, ¿no?, de zinc. Acá ya. El ácido clorhídrico me dicen que es suficiente cantidad. Chévere. Ahora, acá no va a participar porque no me hablan nada de él. Entonces me están pidiendo del gas hidrógeno, ¿no? Gas hidrógeno yo no sé cuánto va a participar, ¿ya? Pero, debajo de esto yo voy a poner lo que es, claro, sus números molares, ¿no? Número molar, por ejemplo, acá es 2 también. Y ahora, acá una técnica que siempre utilizo es esto. Por ejemplo, de 130,8 a 65,4 se dividió entre 2. Y ahora acá, ¿cuánto se va a dividir? Claro, el X valdría 4 para que se divida entre 2,
me sale 2. Entonces, como X es igual a 4, ¿y qué viene a ser X? 4 gramos del H2, o sea, del hidrógeno gaseoso. Listo, hasta ahí va como bacán. Ya avanzamos bastante. Ahora, al otro paso me dice determina el volumen y me dan los datos 127 grados Celsius más 2 atmósferas. No, y 2 atmósferas, ¿no? Entonces ya saben ustedes, ¿vamos a utilizar quién? Claro, pavo ratón. Vamos a utilizar pavo ratón. ¿Y cómo se utiliza esto? Pues muy fácil, ¿no? Ya nos están dando los datos, simplemente lo reemplazamos. 2 atmósferas por el volumen que me están pidiendo que yo no sé. R, me están dando R. R es la constante de los gases ideales. 0,082 por la temperatura. Ahora, la temperatura siempre vas a hallarlo en Kelvin. Okay. ¿Qué significa esto? Que a 273, que es una constante, o sea, eso es de por sí, sí o sí, tienes que sumarle los grados Celsius que te están dando. 127. Y esto te está dando 400 Kelvin. Perdón. Eso vamos a poner acá, 400. Por el número de moles, que yo no sé cuánto es el número de moles. Claro que sí lo sé. Es masa sobre masa molar. Que sería 4 sobre ¿cuánto? ¿Sobre 1? No, sobre 2, porque estamos trabajando con hidrógeno gaseoso. ¿Listo? Entonces, el volumen, ¿cuánto me sale? Yo divido esto, se va esto con esto. ¿Y cuánto me va a salir? Claro, si tú haces lo respectivo, va a salir 3,28 por 10. Por 10 a la 1, ¿no? Que eso sería la clave final. Listo. Ahora vamos a pasar con el problema número 6, chicos. El último problema. A ver, aquí está. Listo, chicos. Estamos en el problema número 6. Y bueno. Este es, bueno, todo tiene su final, chicos. Ustedes ya saben. Vamos a terminar con esto. Vamos al problema número 6. Un líquido es un fluido, además de los gases cuyo volumen es constante bajo condiciones de temperatura y presiones constantes. ¿Ya? Listo. El estudio de los líquidos requiere el conocimiento de algunas características como la tensión superficial, la viscosidad, la presión de vapor o el punto de ebullición. Al respecto, seleccione la relación correcta entre la propiedad y la definición. Antes de entrar al problema, vamos a ver lo que es un poco punto de ebullición. El punto de ebullición acá no dice, miren, todavía te lo ponen en la pre, ¿no? Te han dado una pregunta que así puede venir, sí, claro, puede venir en examen de admisión. ¿Por qué no? Mira, y te lo ponen en el boletín. Temperatura, a la temperatura de presión vapor de líquidos es igual a la presión externa. ¿Qué dice acá? Temperatura a la cual la presión de vapor de líquido se iguala a la presión externa. Claro, porque la presión de vapor es como que yo tenga algo, por ejemplo tengo esto, ¿no? Y está acá encerrado. Y ya quiere salir, necesita salir. Ese instante que va a salir, viene a ser lo que es el punto de ebullición. Va a ebullir. Es por ejemplo, tú tienes tu tetera, ¿no? Y ya cuando ya comienza a silbar es porque llegó al punto de ebullición. Porque tú cuando lo pones al inicio no silba, no bota, ¿no? Lo que es en este caso vapor. Pero, ¿no? Esa es la presión de vapor. La presión de vapor. Entonces, por lo tanto, ese va a ser el punto de ebullición. Y acá vemos varios, ¿no? Acá tenemos del éter, del alcohol y del agua. Listo. Entonces, por otro lado tenemos lo que es la tensión superficial, que es cuando se incrementa la temperatura, las fuerzas intermoleculares se debilitan y la tensión superficial va a disminuir, ¿no? O sea, su área, que es, por ejemplo, es como que, no sé, yo sé que tú has visto quizás un animalito, ¿no? Que corre en el agua, ya, corre porque existe una tensión superficial y porque su peso es como de un insecto, como acá que tenemos, está parado sobre el agua. Claro, esa capa, ese manto, es la tensión superficial. Y por lo último, la viscosidad. La viscosidad es la resistencia a los líquidos a fluir. Es la resistencia de líquidos a fluir. Es como que tú tengas miel, va a demorar en bajar, ¿sí o no? Porque se resiste al cambio, se resiste a fluir. Entonces, con esa teoría, vamos acá a marcar. Tensión superficial, ¿qué cosa sería? ¿Energía para aumentar la superficie del líquido? Claro, es la energía para aumentar la superficie del líquido. Punto de ebullición, medida de la resistencia de líquidos, no. Temperatura a la que la presión de vapor del líquido igual a la presión externa. Claro, eso viene a ser punto de ebullición. Y viscosidad, medida de la resistencia de los líquidos a fluir. Y ya está. Y listo, tu clave sería la D.
Bien chicos, yo sé que estos problemas han sido quizás un poco fáciles para ti, pero igual tienes que seguir buscando más problemas, indagando, tienes que buscar más soluciones, ver quizás más materiales, ¿no? Porque quizás a veces queda corto el material. Y bueno, te invito chicos, a seguir preparándote, seguir dándolo todo, como ustedes dicen. Y bueno, sigan adelante, ustedes ya saben, voy a estar subiendo a veces solucionarios cuando me dé el tiempo, porque yo también estoy ocupado con la universidad. Por ejemplo, esta semana, ¿no? Fuimos al hospital y wow, sería muy bonito tener una charla, ¿no? Para contarles lo que se hace, hacemos realmente en el hospital, y es a veces es un poco duro, ¿no? Y a las personas que quieran, quizás en el ámbito de la salud, prepararse, seguir estando, pues yo les invito a que sigan haciéndolo porque realmente vale la pena estar dentro de San Marcos, vale muchísimo la pena, porque es algo gratificante estar por la calle, ¿no? Y bueno, que te digan, ¿no? Ah, él es sanmarquino, ¿no? Bueno, personalmente porque yo soy sanmarquino, así que es muy bonito y espero que todos cumplan sus metas. Ustedes pueden, chicos, bueno, sigan resolviendo problemas más que todo, sigan volviéndose unos lobos. Ustedes pueden. Nos vemos, chicos. Chao.